tenemos a nuestro invitado en línea y es Ricardo Lombana, con quien vamos a hablar de las elecciones del pasado domingo del movimiento Otro Camino. Pero antes, para poder cerrar este tema, Ricardo, bienvenido. ¿Nos oyes? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Queríamos saber tu opinión acerca de la coalición. Siempre vamos a hablar de la coalición Vamos. Estábamos hablando, no sé si venías escuchando el programa antes. Se le hizo esta mañana en el noticiero, le preguntó a Walkiria si ella veía alguna conexión entre o alguna cercanía entre la coalición Vamos y el movimiento Otro Camino. Me gustaría saber también tu opinión y también tu opinión de la conformación de esa coalición. Me gustaría empezar por lo segundo. Yo creo que debemos alegrarnos, los panameños y yo en particular y el movimiento Otro Camino, de que haya jóvenes con deseos de participación política y con deseos de cambiar e incidir en la vida política del país. Y creo que eso suma. El esfuerzo que vi ayer o la presentación que se hizo ayer es positiva, muy positiva para la democracia, porque estamos viendo una nueva generación, en este caso jóvenes, que se quieren organizar para participar políticamente. Y eso es positivo, y yo lo aplaudo. En segundo lugar, también me parece positivo, lo aplaudo desde el punto de vista de que se fortalecen las candidaturas de libre postulación. Somos varios los panameños que ya hemos recorrido ese camino, y a cada uno le ha tocado abrir su trocha e ir ampliando la posibilidad de participación ciudadana para muchos panameños a través de la libre postulación o candidaturas independientes, como se les llama. Así que desde el punto de vista del crecimiento o el fortalecimiento de las candidaturas de libre postulación, muy bien por ese lado. Ahora bien, aquí sí quiero hacer un comentario con respecto a los caminos que se escogen para participar. En el momento en que yo decidí correr como candidato por libre postulación, y voy a hablar por mí, lo hice como candidato de libre postulación porque evidentemente ninguna de las organizaciones existentes me representaban o me sentía representado por ellas. Nosotros hemos constituido un partido político en vista de la desigualdad de las reglas, y los postulados de nuestro partido son exactamente los mismos postulados que empujamos desde la candidatura independiente y muy probablemente los mismos postulados que presentarán las candidaturas de libre postulación que vimos que se lanzaron ayer. Entonces, a pesar de tal vez no haber una cercanía en los proyectos en sí, me refiero a que no se está haciendo esto de manera coordinada, es innegable que en los postulados, en los planteamientos, en lo que se quiere para el país, hay una cercanía enorme. Y esa cercanía se ha manifestado en conversaciones que hemos estado manteniendo con los diputados independientes a lo largo de estos 2 años, e incluso, como lo he mencionado antes, con la ex candidata independiente Ana Matilde Gómez. Entonces, cercanía de aspiraciones, de postulados, de principios, lo que queremos para el país, por supuesto que sí, y eso la ciudadanía lo sabe. Cercanía en cuanto a que esto está coordinado o que esto es producto de una alianza que se va a hacer, evidentemente no puedo hablar de eso porque no hay esfuerzos coordinados ahora mismo para la consolidación de una alianza, pero seguiremos conversando y seguiremos encontrando los puntos en común para ver si es posible esa consolidación, tomando en cuenta que hay limitaciones legales que recientemente pues han salido a la luz, algunos goles que metieron en la Asamblea Nacional. Y un último comentario sobre el tema de ser excluyente. Uno va aprendiendo sus lecciones en el caminar, y es un error excluir de tajo a los candidatos, a los miembros de los partidos políticos. Todos sabemos que en los partidos políticos, y así lo expresé desde que estoy en la vida política, existen muchas personas con mucho que aportar y que no se han prestado para sinvergüenzuras ni para la debacle de corrupción que ha habido en los últimos quinquenios. Entonces,
Esos son panameños y panameñas también con un derecho y una legitimidad de participación. Evidentemente el movimiento Vamos tiene todo el derecho de excluir, si así lo quieren hacer, y presentar a candidatos o a personas que no hayan estado nunca vinculadas a un partido, pero yo creo en el fortalecimiento de las formas de participación. Esa sería mi conclusión. Hay que fortalecer los partidos y nosotros estamos haciendo un partido político para demostrar que a través de un partido se puede hacer la política de manera diferente, como la hemos estado haciendo hasta ahora. Y la apuesta de Vamos es hacer política diferente a través de la libre postulación. Ambos ejercicios son válidos, ambos ejercicios son legítimos y esperamos que nos podamos encontrar en el camino. Claro, eso significa, Ricardo, que no es que una estrategia, la tuya, de crear un partido esté mal y la de ellos esté bien o viceversa, ¿no? Porque es que la estrategia de ellos no es crear un partido político y lo dejaron muy claro. Exacto. Sí. Son dos maneras Ahora, de hacer cambios, aquí, dos maneras distintas de hacer cambios. aquí revisando los compromisos que tiene la coalición Vamos en su página web, habla de no ser líder de un partido político. No ser líder de un partido político. Eso es una estrategia. No miembro. Puedes ser miembro mientras no seas líder. Claro. Pero o sea, bueno. pueden formar parte de una alianza con un partido. Por cierto, nada más un derecho a réplica aquí que me envió la diputada Walkiria Chandler. Dice: hola, no fui directiva, estuve en el Frente de Juventud y fui secretaria de Medio Ambiente. Nunca fui CEN ni presidenta de nada. Yo le invité para ver si mañana puede venir al programa para que acá nos profundicemos en el punto. Si es que, porque también acá lo planteó Ricardo Lomana, no es que sean directivos de un partido y que entren acá y que sean independientes. Quizás a lo mejor lo que ellos debieron plantear fue que no hayan sido dirigentes de un partido político, sí. Porque en el caso de ella sí me reconoce que estuvo en el Frente de la Juventud del PRD y fue secretaria de Medio Ambiente. Y esta mañana ella dio la impresión de, y así no solamente lo escuché yo, lo escucharon muchos de los televidentes que me escribieron, de que era que nadie de un partido político pudiese entonces postularse como independiente. Así que creo que habría que aclarar ese punto. Vamos a ver si mañana nos acompaña Walkiria Chandler, porque creo que ha creado una pequeña polémica ahí con el tema de la participación política. Bueno, ¿no? Ricardo, el balance del movimiento Otro Camino en su ejercicio de las elecciones internas del pasado domingo, 3 de abril, hubo quienes señalaron en medios, aquí tuvimos al presidente del Partido Panameñista, que es uno de los que señaló que fue baja la participación en comparación con otras elecciones internas de otros partidos en el mismo ejercicio. Y bueno, tu balance. Bueno, fue más alta que la del panameñismo, así que me extraña ese comentario. ¿Pero por qué? De parte proporcionalmente. Proporcionalmente hablas, Ricardo. No, en todos los sentidos. Pero esto lo digo solo para no era contestar 31. Sí, exactamente. Blandón no habló de 31%. 31% dijo él el panameñismo y 17% en Otro Camino. Otro Camino. Así es. ¿Por qué lo consideras que fue mayor? Bueno, veamos las cifras reales que están registradas en el Tribunal Electoral y ahí está la respuesta. Una cosa es hablar, otra cosa son las cifras que están en el papel. Pero, o sea que 31%, vamos a llamar hablando, espérate. Yo no me voy a concentrar en eso, porque yo creo que ya queda claro para muchos que el señor Blandón anda mucho más preocupado por mí que por hacer oposición o por los problemas del país, y así lo ha hecho desde el día de las elecciones. Y es una lástima, porque aunque podríamos encontrar escenarios en común y propuestas en común e iniciativas en común. Hola. Parece que perdimos la comunicación. Sí, se congeló el señor Román. El internet. Pero sigamos viendo. La posibilidad del Blandón es que se concentre en construir país y buen atacar o romper tal vez posibilidades de encontrar puntos en común. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros hicimos un ejercicio democrático en condiciones muy distintas a las de los partidos políticos ya constituidos. Y me explico. En primer lugar, esta es la primera vez que un partido que aún no está constituido, es decir, que no es partido, tiene que realizar una elección nacional en todos los distritos del país. Eso nunca lo había tenido que hacer ningún partido. Segundo, ese es un ejercicio que lo hicimos
por la nueva reforma electoral que se aprobó a fin de año, cambiaron las reglas del juego para este partido en formación específicamente, y nos tocó hacerlo sin subsidio electoral, sin ningún tipo de financiamiento. Los partidos políticos, incluyendo el señor Blandón, evidentemente tienen plata de los panameños para poder hacer todo tipo de movilización, llevar a sus votantes, etcétera. Ese no es el tipo de política que nosotros hacemos. Nosotros no tenemos presupuesto, evidentemente, para la movilización de nuestros votantes. Y tercero, como muchos de ustedes lo notaron, en nuestra elección de primeros líderes, evidentemente no había competencia. O sea, no había una competencia entre un montón de nóminas, porque se consolidaron la gran mayoría de nóminas de consenso en cuanto a las personas que habían estado participando en el movimiento desde el día 1 y querían obviamente aspirar a líderes nacionales. Así que, dadas estas circunstancias, el porcentaje de participación nosotros lo consideramos positivo y una buena señal de que hay muchos panameños dispuestos a practicar política sin clientelismo, que es el mensaje con el que quedamos y el balance que nosotros hacemos. Ahí están nuestros líderes, casi 700 líderes entre principales y suplentes, cumpliendo con la paridad de género y ahora preparándonos para la convención constitutiva del 22 de mayo. Yo tenía la duda, Ricardo, ayer le planteábamos justamente a Blandón las posibilidades o las teorías de que no hubiera habido una participación más alta. Una de mis teorías era justamente eso, que la gente está acostumbrada al clientelismo, y él decía que entonces el 83% restante, el 83% que no fue a votar, sí estaba acostumbrada al clientelismo y no y entonces no era tan diferente como decía ser esa gente, decía él, porque se inscribió en otro camino esperando clientelismo a cambio para ir a movilizarse a ir a votar. Esa es una de las teorías. Eso fue lo que me contestó a mi teoría de que no hubo gastos de movilización. Y lo otro es, y esta cosa la llevo pensando varios días, y es, yo no siento que las personas en los partidos entiendan la necesidad o la importancia de votar por delegados o dirigentes de los partidos, porque no lo ven como los candidatos, no lo ven como algo determinante. Saben quién es el partido, saben quién es el líder del partido, y no les afecta, no les hace diferencia quién quede como dirigente en su área. No sé cómo veas tú eso. O sea, yo no siento, personalmente, si yo estuviera inscrita en un partido, yo vería mucho más importante votar en unas elecciones internas o para candidatos en primarias. No, también era una elección interna, pero me refiero a candidatos que para ir a votar a delegados. No sé si me explico. Sí, te explicas. E históricamente la participación ha sido baja cuando son elecciones internas de directivos internos, no primarias. Siempre ha sido baja. Uh-huh. Y no por eso nosotros aspirábamos a que fuera baja. Lo que logramos participar superó las expectativas que nosotros mismos teníamos. ¿Cuál expectativa tenías? ¿Cuánto era tu expectativa? 10%. Nosotros esperábamos que el 10% era el que iba a participar, y era lo que estábamos esperando. Mira, nosotros tuvimos muy poco tiempo. O sea, ¿cómo tú le avisas a tu membresía que hay elecciones? A través de los medios de comunicación, ¿no? Porque tú tienes tus mecanismos de comunicación interna en el partido, pero esos mecanismos no le llegan a todo el porcentaje del partido. Entonces, ¿cómo tú haces publicidad para que todo el partido se entere dónde tiene que ir a votar, cuándo tiene que ir a votar, qué días son las elecciones y cuáles son las opciones y las nóminas si no tienes presupuesto para medios de comunicación? Presupuesto que sí tienen los partidos, presupuesto público, dinero público. Uh-huh. O sea, esto evidentemente son elementos que marcan una diferenciación, y no es una queja. O sea, nosotros no estamos pidiendo que nos den subsidios. Nosotros simplemente le estamos diciendo a la población que nosotros hacemos la política de una manera, hacemos la política de una forma. Y aquellos que siguen preocupados por los niveles de participación, o aquellos que siguen preocupados porque el partido Otro Camino A, que solamente tiene 45,000 miembros, por ejemplo, que también lo he escuchado, versus otros partidos, nosotros no estamos preocupados por eso. Primero, porque ya se demostró en la elección anterior
que el número de firmas que tú tengas o el número de adherentes que tú tengas no se refleja en la cantidad de votos que tú metes en las elecciones, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y segundo, para nosotros es mucho más importante mantener la constancia en nuestras prácticas. Política sin clientelismo, punto. ¿No? El día que otro partido político, el del señor que usted menciona, u otros, metan el porcentaje de participación que metió Otro Camino, sin movilizar, sin plata pública, sin regalar, entonces podemos entrar en una discusión de comparativa. Pero mientras las condiciones no sean iguales, creo que no es justo un análisis comparativo. Yo creo que lo que acaba de plantear Ricardo hace la diferencia entre lo que han sido las elecciones internas de partidos políticos constituidos y la de él, y él lo cantó aquí la semana pasada. O sea, dijo, ven acá, vamos a hacer una interna diferente, y el resultado de la interna diferente lo acabamos de ver, pero lo estamos viendo no necesariamente en números relativos, sino en números reales, y creo que es lo que él mismo planteó y esperaba. Dos cosas, uno, no se pagó ni siquiera la movilización, tengo entendido, Ricardo. Y dos, limpiaron las escuelas cuando terminó el evento. Eso es destacable. Eso es, son dos cosas destacables. No sé si me equivoco, porque creo que dijiste aquí la semana pasada, y se cumplió, que no se iba a pagar siquiera la movilización. El que quería participar para escoger a los líderes del movimiento Otro Camino tenía que pagarse de su bolsillo sus costos y sus gastos para poder llegar y votar. Esos son los principios que se cumplieron en la elección del domingo. Independientemente de cuánta gente votó, eso es lo que buscaba, ¿o me equivoco, Ricardo Lombana? Está clarito, está clarito. O sea, nuestro partido, Movimiento Otro Camino, tiene una forma de hacer política y no la vamos a cambiar para complacer lo que siempre ha sido así. Porque esta discusión que estamos teniendo, bueno, no es una discusión, es una conversación. Sí. Se está enfocando sobre, bueno, es que las cosas siempre han sido así. No, es que nosotros las estamos cambiando. Lo que hicieron los independientes ayer fue ser disruptivos. Claro. Queremos hacer esto de otra forma porque siempre ha sido de otra. Bueno, nosotros queremos, después de haber tenido un movimiento orgánico ciudadano, ahora nosotros estamos haciendo un partido que plantea la política de otra forma. ¿Por qué? Porque eso es necesario para la democracia. Y el propio diputado Juan Diego Vázquez, que estuvo ayer en el lanzamiento de Vamos, unas horas antes reconoció el ejercicio democrático que tuvimos como partido y reconoció el ejercicio de limpieza que tuvo el movimiento, pero un ejercicio de limpieza voluntario. Es decir, todos nuestros activistas que no se les paga, desplegados a nivel nacional, por patriotismo, por civismo, dedicando su tiempo no solo a una jornada extenuante, sino a recoger y a limpiar hasta la última esquina de las aulas de clase para garantizar algo que el PRD, con 700,000 miembros y 25 millones de dólares de plata de los panameños, más la estructura de gobierno, no le pudo garantizar al país, y es que hubiera clase al día siguiente. Ricardo, O sea, ¿sabes qué más de...? Esas son diferencias que no son palabras, Atenógenes, Guido, Flor, esas no son palabras, eso no es lo que Lombana dice, ahí están los hechos. Y mire para atrás, o sea, uno viene construyendo a punta de hechos una forma de hacer política distinta, y para mí eso es lo valioso. Ricardo, y nosotros vamos a seguir construyendo. El señor Blandón decía ayer también que eran puras nóminas únicas y que para que la gente no se sentía motivada para ir a votar por nóminas únicas. De las nóminas que hubo, ¿cuántas fueron únicas y cuántas no? ¿Y en cuántas sí había una competencia? O un porcentaje, de repente, si no tienes exactamente la cifra. Creo que el balance podría ser como 85% únicas, 15% competencia. Por ahí están los números. ¿Por qué crees que hubo tantas únicas? ¿Por qué crees que solamente hay más o menos el 15%? Bueno, porque había bastante consenso en cuanto a las listas de líderes que se habían postulado. ¿Recuerdan? O sea, a nosotros nos cambian las reglas en casi ya, cuando estábamos como en el 7º episodio. Nosotros ya veníamos preparándonos para seleccionar nuestros líderes de la manera que la ley electoral lo establecía hasta noviembre del año pasado. La ley cambió. Que era que no había elecciones. Entonces ya nosotros veníamos con nuestras listas de líderes,
ya estábamos preparados para que esas listas que habían sido preparadas por los grupos provinciales de un partido no organizado fueran ratificadas por una junta directiva nacional, y de repente nos cambian la ley y dice borrón y cuenta nueva, tienes que organizar unas elecciones y solo tienes 90 días para hacerlo. Evidentemente, antes de en ese momento meternos ¿qué te digo?, en un proceso eleccionario que buscara complejidades que nos podían hacer pasarnos de la fecha límite para constituir el partido, preferimos evidentemente buscar los consensos de las personas que realmente querían anotarse en las listas de líderes. Y los que no pudieron anotarse en las listas de líderes, como bien se sabe, tienen toda una gama de participación posible dentro del movimiento Otro Camino: las secretarías, las juntas de provincia, de barrio, de corregimiento, de distrito, la escuela de formación, los comités de trabajo. O sea, hay amplias oportunidades de participación. Ahora, el tiempo de campaña también fue corto, ¿no? Fue del 27 de marzo al día de la elección, que fue el 3 de abril. La campaña duró... Hola, Ricardo. Congelado. Sí, se congeló la señal. Internet. Sí hay algunos... 4 días. Ahora que me lo preguntan, o sea, cuando nosotros vamos al Tribunal Electoral a decirle, señores, nos cambiaron las reglas del juego, ¿qué hacemos ahora? Estábamos preparados para que la Junta Directiva escogiera a los líderes. Ahora la ley dice que hay que hacer una elección. ¿Cómo hacemos? ¿Usted sabe qué nos dijo el Tribunal Electoral en esa primera reunión? No sabemos, Ricardo. La ley es nueva para nosotros también. Así que danos un chance para organizarnos. Y mientras ese chance se lo dábamos al tribunal para que el tribunal empezara a redactar un reglamento de cómo eran estas elecciones, el tiempo de los 6 meses que tenemos para hacer la convención constitutiva estaba corriendo. Es decir, que estábamos en una camisa de fuerza también. Ya yo no quiero que se me pase la fecha para poder ser formalmente un partido político. El 14 de junio. 14 de junio es la fecha tope para que nosotros realicemos la convención. Y la estamos realizando el 22 de mayo, un par de días antes, por lo apretado que se nos puso el calendario, gracias al cambio de norma teledirigido que nos metió el PRD en la Asamblea Nacional. Bueno. Ok. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cuándo es la convención constitutiva o el Congreso Constitutivo? ¿No? El 22 de mayo es la convención constitutiva, y allí pues se elegirá a la nueva junta directiva o a la junta directiva formal ya del Movimiento Otro Camino, la primera junta directiva, y a partir de allí se organizan pues las otras instancias del partido y empezamos a ejecutar nuestro proceso de organización interna y nuestro proceso de preselección de candidaturas. Que con mucho gusto en otro momento podemos hablar de las candidaturas y de los otros goles que metieron en la Asamblea Nacional, que ahora limitan enormemente la posibilidad de que haya alianzas entre candidatos de partido o entre partidos y candidatos de libre postulación, ¿no? Porque hay varias reformas ahí teledirigidas dirigidas a querer dividir el voto y beneficiarse obviamente de los partidos grandes. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos.